Reciban un cordial saludo a toda la audiencia reunida para asistir a este congreso científico llamado Ciencia para el Progreso en su segunda edición. Me presento el día de hoy como un investigador independiente. Mi nombre es Madeline Muñoz Panchana. Soy de nacionalidad ecuatoriana y recientemente acabo de culminar mi proceso de formación en una maestría en psicopedagogía. Esa es la razón inicial por la que desarrollé, por la que escribí, realicé este trabajo, este estudio de caso que se titula Desarrollo de comprensión lectora en una estudiante de 9 años. Bien, la redacción estuvo a cargo de mi persona, Madeline Muñoz Panchana, de María Ángel Víctor, de Alexandra Muñoz Ángel y de Carlota Ordóñez Villao. Como ustedes pueden observar, el artículo ya fue publicado y presento aquí su link. Para introducirlos en el tema, me tomaré las palabras de Silva en el 2021, quien expresa que en América Latina un 36% de los estudiantes presentan muchas dificultades en cuanto a habilidad y comprensión lectora. De hecho, en los resultados de su trabajo se observa cómo en la dimensión literal de comprensión lectora, 8 de cada 10 estudiantes no logran las capacidades esperadas, es decir, que entienden un texto de manera superficial o deficiente. Bien, ¿cuál es el desempeño de Ecuador en lectura? Según el informe hecho por el INEVAL, que es el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Dicho informe realizado en el 2018 se expone un promedio general de 409 puntos. Esta puntuación nos ubica en el nivel 2, que corresponde al mínimo de competencia. De hecho, el mayor número de estudiantes se ubica en el nivel 1A de la prueba PISA, que es el programa para la evaluación internacional de estudiantes para el desarrollo, y un grupo se ubica en el nivel 1B. Teniendo en cuenta que esta prueba inicia con el nivel 1A, continúa 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, hasta el 6, nos damos cuenta que nos encontramos en los primeros peldaños de este escalón. Y ese no es un panorama favorable, dado que la lectura es algo que encontramos en las situaciones del día a día. Para continuar con el tema, usaré la definición que nos ofrece de lectura Solé en 1992, como se citó en Avendaño en el 2020. La lectura es un proceso de interacción entre el lector y un texto. Entonces, ese lector pretende lograr los objetivos que se guían dentro de la lectura, y el texto nos enseña actitudes y capacidades que son propias y necesarias para la experiencia lectora. Este proceso, nos indica Valdés, en el 2021 tiene un proceso psicológico para su adquisición y está constituido por 4 subprocesos. El primero es el proceso perceptivo, que corresponde al movimiento del ojo de izquierda a derecha. El procesamiento léxico, que es la identificación de las letras, conocer el sonido o su forma. El proceso sintáctico, que corresponde a entender un texto ya con una estructura superior, es decir, la oración. El procesamiento semántico, que consiste en extraer el significado de un texto para ser almacenado con los conocimientos ya adquiridos en nuestra memoria. Esto nos apertura el tema de interés del día de hoy. ¿Cuál es? La comprensión lectora. Es un proceso de elaboración de un significado derivado de las ideas de un texto y su relación con esquemas o ideas ya adquiridas. Esto nos explica Valdés en el 2021. A más de eso, agrega que existen componentes principales. Estos son el lector, la persona,
el texto, el objeto, la actividad, que es la acción, en este caso, leer. Bien, para abarcar el aprendizaje de lectura, hay varios modelos y este trabajo se enmarca en el modelo interactivo que precisamente categoriza en 3 niveles y cada uno refleja el progreso alcanzado por la persona en cuanto a su competencia de lectura. Estos enmarcan cierto grado de dificultad. Entonces, a medida que ese lector desarrolla esas habilidades, avanza a un siguiente nivel. Quien los expone claramente es Solé en 1994 y esto fue citado por Vázquez en el 2020. ¿Cuáles son esos niveles? Pues el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Para poder desarrollar toda esta investigación, tuvimos que enmarcarnos en la metodología. Bien, este trabajo se adecua a los estudios de casos intrínsecos. En psicopedagogía existen los estudios de casos instrumentales, estudios de casos colectivos, y según Stake en 1994, como se citó en Buendía, Colas y Hernández en 1998, nos explica que un caso representa a otro que presenta un rasgo o problema particular cuyo interés se centra en el caso clínico, en el caso curricular, el niño en concreto. Bien, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación? Pues fue analizar el desarrollo de la comprensión lectora en un estudiante de 9 años. ¿Y cómo se logró? Pues se soporta en el paradigma interpretativo, se va a interpretar con un enfoque cualitativo, dado que toma en cuenta cualidades, y es de diseño descriptivo, se va a describir. Dada la naturaleza del trabajo, se consideró que el método más adecuado es el etnográfico y acorde a este, las técnicas para la recolección de información o de datos son la observación participante y entrevista. De la observación participante, su instrumento fue la guía de observación y la entrevista una ficha de anamnesis. A más de estos instrumentos, se aplicó una batería. Se denomina PROLEG R y se la empleó por sus características del tipo de subdivisión que posee. Coinciden muchísimo con lo expresado por Valdés. Él nos hablaba de 4 subprocesos, entonces esta batería los incluye y por esa razón se empleó este instrumento. Bien, para presentar los resultados empezaré precisamente con la batería de evaluación de los procesos lectores revisada, PROLEG-R. Escogí una de las tablas que se encuentran dentro del trabajo y esta se denomina procesos sintácticos. ¿Por qué es más importante de todo el grupo? Por el tipo de preguntas que posee. Comprensión de oraciones, comprensión de textos, comprensión oral. En ellas podemos ver que el número de aciertos es inferior al número de desaciertos. La puntuación alcanzada por las estudiantes la ubica en las categorías desde dificultad a dificultad severa. Entonces no tenemos puntajes tan favorables, un panorama tan favorable. Respecto a los resultados de la entrevista, se recolectó mucha información, entonces fue necesario organizarla en el programa Atlas TI. Y la idea general que se obtiene es que los cuidadores no generan el espacio donde se practique la lectura. Cabe mencionar que es una familia no nuclear. Y en los resultados de la guía de observación, que nos ofrece una vista desde distintos parámetros, podemos confirmar y corroborar ciertas características, ciertos comportamientos que denotan esas dificultades para leer adecuadamente un texto. Bien, presento las conclusiones. En primer lugar, los resultados obtenidos a través de la batería revelan claramente que el estudiante presenta dificultades puntuales en torno a los 4 subprocesos donde se encuentra en la categoría dificultad severa. En segundo lugar, que los datos informativos revelados por la entrevista evidencian que el contexto del estudiante es poco favorable.
Sin duda, las situaciones alrededor de una persona influyen significativamente en su educación y en muchos más sentidos. Finalmente, la guía de observación muestra de manera específica varios comportamientos que exponen las dificultades que tiene para leer un texto adecuadamente la estudiante. Entonces, sería recomendable usar una estrategia didáctica como la lectura de cuentos para poder fomentar en ella las habilidades necesarias. Sin más que agregar, presento la información de contacto por si surge alguna duda o existe mayor interés en alguna parte del trabajo. Muchísimas gracias por su atención.